radiocable.com. Juan Carlos Monedero, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Te lo voy a preguntar sin rodeos. ¿Estás pensando en abandonar la política? Mire, yo vivo en la política desde muy jovencito, pero lo que me cuesta más sobrellevar es la partitocracia. Yo creo que, como decía Goytisolo el otro día, hay dos tipos de gente que se dedica a escribir, ¿no? Los escribidores que responden a una llamada interna y que hablan consigo mismo, ¿no? Y que responden a sus propias exigencias. Y luego están los que buscan la fama, los que están debajo del foco, los que hacen de la escritura una realidad intermedia para otros fines. Creo que con la política ocurre lo mismo. En la política pues están los que vivimos las necesidades de la comunidad, ¿no?, en la que tú vives, que cada vez se hace más grande porque terminas mirando a todo el universo, ¿no? Y luego están los que viven la política de manera más práctica, los que buscan un cargo, los que optan, ¿no?, por el sillón, los que optan por las elecciones, los que optan por encontrar un espacio de representación, ¿no?, que también es legítimo, ¿eh? Pero uno tiene que saber dónde se mueve mejor, ¿no?, dónde su voz es mejor expresada y también mejor escuchada. Pero cuando hablas de aquellos que fijan el foco sobre la partitocracia, ¿te refieres también a Podemos, a gente dentro de Podemos? Yo creo que la política concreta tiene reglas y compañías que yo quiero lejos de mí, ¿no? Una cosa que he escuchado repetidas veces todos estos meses es que no sabías dónde te metías. Yo siempre respondo, pues no. ¿Dónde está escrito que hacer política concreta implique firmar un salvoconducto para la mentira, para el engaño, para la traición, para las malas artes, ¿no? Pues yo creo que en ningún lado, ¿no? Yo creo que esta política de partidos, ¿no?, en España es un reino donde falta la verdad, donde falta el matiz, incluso a menudo donde falta la compasión, ¿no?, que se convierte en un mercado de codiciosos, ¿no?, que creen que todo vale para conseguir o mantener el poder. Y ahí, fíjate, hay una colusión a menudo entre esta manera de entender la política y también la prensa, ¿no? Hay políticos que encuentran un acomodo con un tipo de periodismo, un tipo de prensa que entiende que lo que estamos haciendo de alguna manera es un juego de poder que a mí no me interesa mucho, ¿no? Yo creo que siempre digo que me gusta más Galeano que Juego de Tronos, ¿no? O soy más de Galeano que de Juego de Tronos. Ahora, de esto de los medios te quiero hablar ahora porque me ha interesado mucho la reflexión que hacías en la presentación del libro, pero me ha sorprendido, dices, hablas de engaños, traiciones. ¿Tú te sientes engañado, te sientes traicionado? Pero totalmente, es decir, ¿Por que quién? Pues, por la concepción general de la política. Fíjate que... ¿Pero incluso dentro de tu propio partido? Es que si mi partido es lo más decente que hay, ¿no? Yo creo en la política española, y es una cosa que hemos construido nosotros y que nace precisamente para superar, ¿no?, toda esta idea de que la política tiene que ser necesariamente tóxica. Eso no quita para que en contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir, y eso es una realidad. Fíjate que la política de partidos, como te decía, es necesaria, ¿no?, pero es muy ingrata, ¿no? Yo creo que al lado de la máquina de triturar papel siempre hay una máquina de triturar bondad, ¿no?, en las sedes de los partidos políticos. Y eso ocurre en todos. ¿Sabes por qué? Porque los partidos, en el momento en que tienen como objetivo principal acceder al poder, es decir, que entran en el juego electoral, empiezan a ser rehenes de lo peor del Estado, que es su condición representativa, ¿no? Yo, como profesor de teoría del Estado, si hay algo que he entendido, es que el Estado va a ser siempre parte del problema y parte de la solución en cualquier democracia. Es parte de la solución
porque es la maquinaria más perfecta de construir obediencia, ¿no? Y sumar voluntades, pero al mismo tiempo es muy peligroso porque por su propia condición representativa siempre va a tener más tiempo para escuchar a los que representan algo que a un ciudadano de a pie. Y el Estado siempre se va a entender mejor con el IBEX 35 que con Juan Nadie, ¿no? En ese sentido creo que también Podemos caer, por supuesto, en este tipo de problemas porque deja de tener tiempo para reunirse con un pequeño círculo, porque es más importante un minuto de televisión o es más importante aquello, ¿no?, que te suma en la estrategia colectiva. Y yo creo que eso es importante hacerlo, pero por un lado hay gente que lo hace mejor que yo y por otro lado creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Estoy convencido de que Podemos tiene que dejar de mirarse en espejos que no son los suyos, ¿no? Y para eso tenemos que quitarnos las telarañas de las urgencias de la partitocracia. Y eso es muy difícil que tú lo puedas hacer cuando estás en un aparato de un partido, es decir, cuando tienes que responder a un órgano colectivo que toma decisiones de qué es lo que piensas. Entonces, un intelectual, fíjate, que vive siempre en el matiz, que vive siempre en la escala de los grises, no en el blanco, en el negro, un intelectual que puede pensar en voz alta las dificultades de cualquier realidad, cuando eso lo trasladas a la política, pues se convierten en titulares ingratos o molestos, ¿no? Entonces yo creo que es una constante de la historia que cuando un intelectual se mete en política, yo creo que siempre tiene que medir el tiempo en que va a estar metido en esos berenjenales, porque al final, si no, corres el riesgo, y por eso el libro le hemos titulado así, corres el riesgo de que te roben el alma. Me está costando seguirte, vas a tener que ser más explícito porque me sorprende. ¿Te sientes decepcionado por el funcionamiento de Podemos? Pues fíjate que yo te estoy hablando de la política partitocrática y tú quieres simplemente reducirlo a Podemos. Y no es un problema de Podemos. Ya te he planteado que Podemos creo que tiene que recuperar, como dije en la presentación del libro, la frescura que nos llevó a nacer, ¿no? Y que tenemos que prestarle más atención, ¿no?, al lugar de donde venimos. Tenemos que prestarle más atención a lo que nos dio origen que al lugar a donde queremos ir, ¿no? Yo creo que Podemos tiene que parecer que somos buenos chicos, aseaditos, y que no vamos a dar problemas, ¿no?, al poder, porque es que es todo lo contrario. Es decir, queremos, porque hemos nacido, dar muchos problemas al Partido Popular, queremos dar muchos problemas a los que de alguna manera han hecho de España un país subdesarrollado. Yo no quiero que me vean como uno de los suyos, aquellos que han hundido a mi país en este agujero, y aquellos que están convirtiendo mi democracia en un lugar sin derechos, ¿no? Yo no creo que esa gente sea mi amiga, ¿no? Y entiendo que en ese sentido la confrontación, la irreverencia, la desobediencia es muy importante. Yo creo que no tenemos que perder eso, y eso lo pierdes en el momento en que la vorágine de la representación ya no te deja tiempo ni siquiera para pensar. Te lo preguntaba, y con una cierta insistencia, porque también se ha publicado que hay dos grandes líneas dentro de Podemos que están debatiendo sobre cuál va a ser el foco electoral, ¿no? Dicen que estás elaborando el programa electoral, pero que habría como dos frentes, uno protagonizado por Íñigo Errejón y Carolina Vescanza, que defienden la moderación en el discurso, y otro espacio en el que estaríais tú y Pablo Iglesias con posiciones de volver más a planteamientos de izquierdas. Por eso me sorprendía, digo, igual se está produciendo un choque realmente como se está publicando, ¿es así? Pero fíjate que el debate de ideas, en mi planteamiento, no tiene que traducirse en ese choque agónico, ¿no?, donde necesariamente uno de los contendientes tiene que perecer. Yo creo que es verdad que desde que nace Podemos tiene dos almas, ¿no? El alma de donde viene, que es ese origen en el 15M, ese origen en la indignación, en la desobediencia, en la irreverencia frente a lo existente, y luego la propia conversión en partido político te sitúa, ¿no?, en un ámbito institucional
con una serie de reglas. Yo siempre he planteado que tenemos que mantener una tensión creativa entre los dos polos. Y sí que es verdad que en el momento en que te metes en esta vorágine, el riesgo de que seas rehén, ¿no?, de esas exigencias de la representación es muy alto. Y claro que hay una tensión dentro de Podemos, porque es evidente, pero no solamente en la dirección, es una tensión que tiene toda la organización, que tiene todos los círculos, ¿no? Y es verdad que siempre hay personas más moderadas y hay personas pues que apuestan más por la raíz, ¿no?, de las cosas. Yo creo que en ese sentido no asumiría, ¿no?, que hay una parte que se exprese en nombres, ¿no? Porque fíjate que Pablo tiene la virtud de representar el conjunto, ¿no? Es decir, yo creo que es muy bueno, y eso sí que es cierto, que haya gente pues que le guste más reunirse con grandes banqueros, que le guste más, de alguna manera, dar esa sensación de partido normalizado, y luego creo que es muy importante que hayamos otras personas que estemos más de acuerdo en bajar más a la calle, en escuchar más a los círculos, en hablar con más claridad para que se nos entienda lo que estamos diciendo. Pero Pablo yo creo que tiene la virtud de que engloba todos esos ámbitos, y yo creo que la magia, ¿no?, de Pablo es mantener ese equilibrio. Lo que es cierto es que tú has sido objeto de unos ataques durísimos. El poder hace bien sus deberes, ¿no?, y ha dirigido sus baterías contra quien ha pensado que es más peligroso, ¿no? ¿Qué hace una vicepresidenta de gobierno, hablando de una persona como yo que no tiene ningún cargo? ¿Qué hace Montoro? ¿Qué hace Felipe González en la entrevista con Pepa Bueno, dirigiéndose a una persona que no es alcalde, que no es diputado, que no es senador? ¿Qué hace Sánchez? ¿Qué hace Hernando? Refiriéndose a Monedero, que lo ve a veces como una figura alejada de mí, ¿no? Cuando todavía, ya digo, no tengo ningún cargo, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay es una suerte de prevención frente a alguien que les da un poco de susto, precisamente por mi desapego de la política. Yo creo que cuando alguien dice que no tiene ningún interés en ningún cargo, la gente dice, uy, estamos perdidos. Es lo del roto, ¿no? Cuando planteaba, derriben sus casas, es que no tienen, quiten las subvenciones, es que no les damos, échenles del trabajo, es que no tienen trabajo, entonces estamos perdidos. Yo creo que cuando el poder se enfrenta a alguien que no tiene ningún interés en el poder, realmente se asusta. Oye, ¿a qué atribuyes el ascenso de Ciudadanos y el desgaste que se está observando en las encuestas de Podemos? Mira, el desgaste en las encuestas yo creo que forma parte de una estrategia que es más mediática que real, ¿no? Es decir, que las encuestas que nosotros hemos manejado están bastante estabilizadas. ¿No lo recoge? Es decir, ¿No recoge las que yo trabajo, no. Las que yo trabajo mantienen que Podemos estar donde normalmente tenía que estar. Es que lo que no puede ser es que te digan, no, es que vamos a sacar un 40%, luego sacas un 20% y dices, gran fracaso. O sea, ¿cómo que fracaso? Es que fíjate, yo lo que creo que es un fraude es que en las elecciones andaluzas, que sacamos 15 diputados desde cero, un partido que no existía, de repente parece que es un fracaso. Y Ciudadanos, que lleva 9 años existiendo como partido político, que parece que es nuevo, pero es mentira. O sea, que Albert Rivera lleva 9 años en la política, ¿no? Y de repente sacan 9 y ellos, con 9 años en la política, 8 años, sacan 9 diputados y es un súper éxito, y nosotros que acabamos de llegar, sacamos 15 y es un fracaso. No, eso es un profundo error. Construcción mediática Es una construcción mediática que yo creo que también yo creo que hubo un error por parte de nosotros, ¿no? De salir a decir que tenemos 15 diputados con cara de pena, ¿no? Que había mucha gente que no lo entendía. Pero ¿cómo con cara de pena? Es verdad que no hemos conseguido los objetivos que buscábamos, pero es espectacular sacar 15 diputados. Pues Juan Carlos Monedero, te agradezco mucho, Juan Carlos, que hayas atendido esta llamada y con esa sinceridad que a mí me ha dejado sorprendido, pero te lo agradezco mucho. Muy buenos días, muy buena suerte, Juan Carlos. Bueno, déjame solamente decirte que esta sinceridad es la que siempre he reclamado para la política, ¿eh? Es decir, que siempre he dicho que hay una tensión entre la política y la política y la intelectualidad, ¿no? Porque el intelectual tiene que siempre decir la verdad, mientras que el político lo que tiene que hacer es agregar voluntades. Entonces, mira, yo soy más de la intelectualidad y de la verdad, y hoy en quien pienso con mucho cariño es en Varoufakis. Radiocable.com